Juan Antonio González Iglesias ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras 2024. Uno más en la larga lista de galardones nacionales e internacionales de poesía como Generación del 27, Loev, Ciudad de Melilla o el Hit de Viedma. Nacido en la ciudad del Tormes en 1964, estudió y se doctoró en la Universidad de Salamanca, en la que es catedrático de Filología Clásica, además de profesor invitado en universidades europeas y americanas. Traductor de Horacio, Ovidio, Cátulo y de otros poetas latinos anónimos, su relación con la cultura clásica está muy presente en toda su creación literaria. Más de 3 lustros de labor poética quedan reflejados en libros como La hermosura del héroe, Eros es más, Confiado, La batalla de los centauros, Universales o Nuevo en la ciudad nueva, su última obra. Colaborador en ABC y El País, ha dirigido 3 proyectos de investigación sobre la felicidad. Precisamente de la felicidad y de los temas que dominan su poesía, como el amor, el deporte, la belleza, la naturaleza y, por qué no, de la actualidad y de la vida en general, vamos a hablar en esta entrevista. Es un auténtico placer poder conversar contigo, Juan Antonio, y sobre todo además vas a inaugurar una serie de entrevistas que vamos a poner en marcha desde Comunicación Usal. Enhorabuena primero por este premio que has recibido del Premio de las Letras de Castilla y León. Muchas gracias. Parece que has sido poeta en tu tierra, cosa bastante difícil por estas tierras de Castilla y León. Bueno, quizá en Salamanca no tanto, que hay muchos y muy buenos poetas, y los ha habido siempre, no solo en este momento. Pero bueno, es un premio añadido al premio, sí. ¿Te ha llegado un buen momento personal y profesional? Sí. Y además, digamos, las turbulencias que todos tenemos en algún momento, estas cosas las borran. Entonces, se agradece mucho eso, la parte buena que tiene, ¿no? El que pese más lo bueno que lo malo, sí. Vamos a hablar de poesía en esta entrevista y en otros temas también de la vida que nos rodea. Y en tu último libro, en tu poemario, defines la poesía como una delicada obstinación. ¿Tan obsesiva se ha convertido la poesía para ti? Sí, yo creo que es exactamente eso. Ya he dado en darme cuenta, pero es una obstinación porque siempre es lo mismo. Son 3 o 4 cosas. Creo que en general, y luego cada poeta las tiene en particular, pero uno de los aspectos más llamativos es ver cómo se repiten los temas, a veces las palabras, y eso es bueno también, es ir a lo esencial. Uno de los temas comunes o de los campos comunes en tu poesía es la confluencia entre el mundo clásico y la modernidad. ¿Cómo has logrado unir que esa simbiosis sea casi en tus poemas casi perfecta? Pues eso, dado que estudié filología clásica y estoy con los clásicos, llevo ya toda la vida con ellos, forma parte de lo que en el mundo clásico es la naturalidad cultural de los clásicos. No hay ningún artificio en eso, es lo normal de alguien que pasa bastantes horas de su día con los antiguos y también al mismo tiempo a lo mejor estás escuchando música, oyendo la radio, viendo un vídeo y hablando con mis contemporáneos. No hay problema en eso. El hecho de ser profesor, de estar en contacto directo todos los días con gente joven, ¿te ha ayudado a esa vinculación, a acercarte a un lenguaje, a llevar a los clásicos a un lenguaje más actual? ¿O no te... Sí. Sí, porque a veces los estudiantes dicen en clase cosas que nunca has oído o que no has visto, no tendrías esa lectura. Y en cuestión de lenguaje, claro, estás al tanto de cómo va el lenguaje, no ellos o las modas, que eso es interesante, pero también es efímero. Pero la modulación del lenguaje a lo largo del tiempo es algo muy, muy atractivo para un poeta y para un filólogo, que son lo mismo en ese sentido. ¿Y ha cambiado mucho desde cuando éramos jóvenes a la nueva juventud? Bueno, cambian algunas palabras y a veces a mí lo que me interesa son las maneras raras o insólitas que tienen ellos de decir las cosas. A veces lo pongo en los poemas. Creo que hay un poema que habla de que se llama Teoría de la fiesta, en la que hay que, y quizá como ellos y nosotros en su momento, pero Salamanca es de estudio y es de fiesta también. Recuerdo que uno dijo que la fiesta era
exhibición de volúmenes, cosa que me sorprendió mucho. Estoy de acuerdo con ello, pero jamás se me habría ocurrido. Nunca lo habría dicho así. En algún momento he leído que, sobre todo, captas muchos versos o te inspiras en muchos versos de palabras o de frases que escuchas, que ahí ya ves que hay una poesía a futuro, ¿no? Cuando has escuchado una frase que te ha resultado interesante. Creo que eso puede venir de la filología también y de la lectura de poesía y del amor por las palabras. Es verdad que el lenguaje, la lengua, el idioma, entonces oír algo, leer algo, hay veces que no queda más remedio que convertirlo en un poema. También es fácil quizás captar la atención de los lectores jóvenes cuando titulas tus poemas de una forma bastante moderna, como por ejemplo leo a Tomás de Aquino en un smartphone, ir al Leroy Merlin, un poema es mejor que Google Maps, o un podcast sobre Dante a medianoche, o también algo bastante más moderno, canción para pedir más carril bici. Sí, no, en esos momentos no pensé. Además los jóvenes van tan deprisa que adelantan todos esos, pero en cada uno de esos es sincrónico de su momento, ¿no? del Google Maps a veces se quedan, claro, lo más moderno, lo más actual, se vuelve efímero muy rápidamente. A veces hay palabras publicitarias o marcas que ya no están. Por ejemplo, empiezan a requerir que le pongan una nota a pie de página para explicar. Dentro de nada tendrán que poner Google Maps, era una cosa que había que... Pero en ese momento, por ejemplo, eso lo recuerdo muy bien, el día que escribí lo de estar leyendo a Santo Tomás en latín, que podríamos tomarlo de cualquiera de estos anaqueles, pero no el milagro de la tecnología de que esté todo, quepa todo en el teléfono móvil, ¿no? Y poder ir leyendo, lo estaba leyendo a la orilla del mar en un parque. Eso es increíble. La tecnología nueva tiene muchísimas cosas malas y muchísimas buenas y está todo muy equilibrado. Y no le das la espalda, todo lo contrario. Para un hombre clásico puede decir, huye de esa terminología, pero no solo no huyes, sino que la asumes como realmente parte fundamental de muchos poemas. Sí, con naturalidad. Aparte son palabras, también los poetas, los lectores de poesía, todos nosotros, ante las palabras tenemos la misma admiración o la misma maravilla que un niño, ¿no? Todas estas palabras, hay algunas increíbles, algunas son muy bonitas o muy raras, ¿no? Nos gustan las palabras, ¿no? A los seres humanos me refiero, y a los poetas también, solo los poetas lo dicen y los otros las disfrutan igual, las palabras son objetos muy bellos. Esas palabras en tu obra llevan a hablar en temas como el amor, el deporte, la naturaleza, la belleza, el sentimiento espiritual también. ¿Cómo se entrelazan esos temas a lo largo de una obra que ya lleva más de 3 décadas sumando títulos? También con naturalidad, claro, tengo la idea de que más o menos todos los seres humanos somos iguales, entonces tiendo a pensar que todo el mundo tiene mis mismas obsesiones. No es así, pero es básicamente las líneas maestras trazadas en la infancia y en la juventud y que no se interrumpen. Entonces el deporte o la espiritualidad o la cultura y sobre todo el amor, pues son como para mí, como para cualquier ser humano, me refiero al amor, pues el día a día de nuestra existencia. Uno de los temas clave de tu obra es el amor, como decías, y según tus propias palabras, dices que es el principio que cocina todo lo existente o todo lo que existe y que es más fuerte incluso que la muerte. Sí, eso es así. No porque lo diga yo, vaya, ya lo han dicho personas con más criterio y sabiduría que yo, pero pues, en ese libro, que en griego se ve mejor, en el término griego eros, que es lo que une todo con todo, también a las personas entre sí y a las personas con el mundo. Y eso no puede ser que sea solo... Ahora nos lo dicen en términos químicos, en términos físicos, y está bien, es cierto también que el amor son feromonas y hormonas, pero es un poquito más que eso, es el principio rector del universo, del cosmos, y forzosamente es mayor que la muerte, más grande y más fuerte, sí. En este poemario Eros es más, que por cierto conseguiste el premio de poesía Fundación Loef, ¿qué ha cambiado de la Asceta joven que escribió esta obra hace más ya de 20 años al escritor actual? Yo, claro, diría que no ha cambiado nada, pero no debe de ser posible eso, porque la fidelidad al amor creo que es algo de por vida, ¿no? En cualquier ser humano, desde luego en mí. Y si fuera
si me hubieras preguntado poéticamente, diría que me atrevería casi a decir que me gustaría ser un místico en la medida en que doy la máxima importancia al amor. Quizá de los nombres griegos del amor, el eros, que no es todo lo que a veces pensamos de lo erótico, pero lo tiene, pero quizá, bueno, una mayor serenidad, que también es lo propio de ir madurando o más que madurando, ¿no? También en muchos poemas dejas testimonio del paso del tiempo y siempre has dedicado como un poema al cambio de década. Lo hiciste cuando cumpliste 40 años, también lo reflejaste cuando 50. ¿Te cuesta cumplir años? ¿O hay una crisis ahí existencial en ese momento? En esas dos no, en esta nueva década quizá un poco más, pero no mucho. Creo que lo viví anticipadamente porque alguien me cambió en Wikipedia el año de nacimiento, así que me felicitaron también 2 o 3 años antes de cambiar de década. No, está bien, y además es lo que somos tiempo. Y entonces tiene su gracia también, y es un trago agridulce, ¿no? Pero tiene su lado amargo, pero también es dulce, está bien. También otro de los temas que comentábamos anteriormente, que influyen mucho en tu poesía y en tu vida seguramente personal, es el deporte. No suele ser un tema habitual en la poesía, pero sin embargo lo tratas de forma, bueno, como algo que se remonta a una tradición, como en algunos casos has comentado, helenística, de 3 milenios, o sea, que no es algo que de repente se haya aparecido como algo novedoso. No, claro, para los griegos era una más de las artes que formaban al ciudadano, o sea los Juegos Olímpicos eran la expresión máxima de su cultura. Para nosotros han vuelto los Juegos Olímpicos, y al principio, en las primeras décadas del 20, por ejemplo, hubo deporte y artes plásticas muy vinculadas al deporte olímpico. Y para mí eso es... lo pienso también en... Fray Luis, por ejemplo, hace una cosa curiosa, es que en esta Salamanca renacentista, donde él es un fraile, es un profesor, es un teórico, un teólogo, pero como traductor traduce a Horacio, que había traducido a Píndaro, los poemas deportivos de Píndaro, y Fray Luis traduce la Olímpica primera de Píndaro del griego. El agua es bien precioso y entre el rico tesoro, como el ardiente fuego en noche oscura, así relumbra el oro. Traduce un poema deportivo del griego. Entonces hay una muy fino, pero no se ha interrumpido ese hilo de conexión con lo griego. En Confiado, por ejemplo, prácticamente te desnudas, ¿no? Ante el lector. ¿Eso no te da un poco de pudor o realmente el poeta tiene que ser así de sincero? En Confiado es además donde más, porque decir públicamente que uno es confiado en una época desconfiada y cínica, maliciosa en general, es estar desnudo en todos los sentidos, porque estás muy desprotegido, porque lo normal es que nos enseñen a lo contrario. Y sí me da mucho pudor, tengo la garantía de que la minoría que lee poesía es muy comprensiva y muy humana. Me pasa a veces con los alumnos, pero les digo que es uno que se llama como yo y que en realidad no soy yo. Pero si no, me aterroriza pensar que leen esas cosas tan íntimas, pero si leen poesía, entonces no me importa. ¿Y te encuentras a muchos lectores que se acercan a ti, te consultan sobre los poemas? No, sobre los poemas no. Lo que sí me sucede, a veces me pasa que viene al despacho gente, no al profesor, sino al poeta, pero no hablar, bueno, a veces vienen a cosas literarias, claro, o escriben, o hay cuestiones que son, pero no es tanto por mis poemas como a veces como por cuestiones personales que tienen y necesitan hablar con un poeta. Yo también lo tengo eso, pero ha habido momentos muy bonitos para mí en los que he sentido la antigua utilidad de los poetas respondiendo a otra persona que tiene determinado miedo o determinado sentimiento amoroso, y lo consulta con alguien que no es ni un médico, ni un sacerdote, ni un psicólogo, sino un poeta. Y lo es porque han leído los poemas y entonces hablamos de alguna cosa de estas. Preparando esta entrevista y uniendo un poco el tema del deporte con otro de los temas que también abordas en tu poesía, que es la belleza,
me recordó una frase de un periodista deportivo y musical y cultural, que era Ramón Trecet, que en sus diálogos 3 de Radio Nacional de España, en Radio 3, siempre acababa el programa diario con una frase que siempre me encantó. De hecho, tengo parte ahí en el perfil de redes sociales. Dice: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Tu poesía es una continua búsqueda también de esa belleza, ¿no? Sí, bueno, en realidad es ir levantando acta. También un poeta tiene, como los otros artistas, tiene la obligación de levantar acta de la belleza, como un notario, digamos. Y como la belleza es frecuentísima, es verdad que el mundo está fatal, pero también es maravilloso, está muy igualado, como decíamos antes. Entonces, hay poetas y artistas que se embriagan de la parte oscura y fea del mundo. Afortunadamente a mí no me tocó eso, entonces comparto con los otros seres humanos, les cuento, les digo, les comunico momentos bellos, y a veces un poema es otro objeto bello sumado a la belleza del mundo, ¿no? ¿Y vivimos un momento feo, poco bello? En general da la sensación, no sé qué decirte, en lo superficial sí. Lo superficial sí, pero no sé si no ha sido siempre así. Eso, no estoy seguro de que dos seres humanos hablando en cualquier momento de la historia no dijeran lo mismo. Pero en lo profundo hay que mirar más en lo profundo, ¿no? Más allá de los personajes públicos que se han adueñado de... Para mí lo más triste es que se han adueñado del lenguaje, ¿no? Entonces oímos cosas muy feas, muy desagradables, muy poco empáticas, muy poco humanas, ¿no? Pero no creo que eso sea lo que perdure. También se apropia un poco de lo que se llama ahora el del discurso, ¿no? El discurso que te están implantando continuamente en el día a día. Claro, pero una de las cuestiones por las que necesitamos la poesía y en general la buena literatura y leer libros que no sean de nuestro momento, creo que estamos en el lugar perfecto para eso, es para sustraernos a esas manipulaciones, ¿no? Eso es muy tosco, muy burdo, pero a las personas con arraigo literario no les afecta, son invulnerables. Por eso es otra de las ventajas de la educación. La belleza también la buscas en la naturaleza, que es otro de los temas, no solo la buscas, sino que también la encuentras en la naturaleza. Otro de los temas, otro de los libros realmente preciosos que tienes es Jardín Gulbenkian, que conseguiste el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Hablas como la cultura, el arte, la arquitectura, que son formas sencillas que se convierten en un símbolo para lograr un mundo mejor. Sí, ese es el modelo clásico. El arte mejora el mundo y mejora la naturaleza, que ya de por sí tiene una belleza que es cósmica, ¿no? Que hay algo cosmológico incluso en los detalles más pequeños de lo natural, pero la idea es que en el mundo clásico las artes captan eso y nos hacen más humanos porque la cultura se alía con la naturaleza. ¿Te duele la destrucción que está imponiendo el hombre en la naturaleza, o este cambio climático que hemos llevado en el planeta? ¿Te duele ese golpe al planeta que estamos dando? Al parecer me dicen, y creo que es verdad, que yo tengo libros que son declaradamente ecologistas y yo creo que llego hasta ser ecológico. Y eso para mí es una prueba de la inspiración, porque ese que escribe poesía, que es el poeta, ¿no?, es mucho más duro con la profanación de la naturaleza de lo que a lo mejor soy yo en la vida cotidiana, que ando más descuidado de eso. Pero en lo esencial, que es lo que un poeta tiene que decir, lo he dicho. Talas, destrucciones, profanaciones de lo natural, no solo las he denunciado, las he condenado, porque un poeta puede bendecir y puede maldecir. Recuerdo algún poema, o sea, castigar de alguna manera a los que hacen eso. En este libro, La batalla de los centauros, que es otro de los poemas, tienes uno de los, concretamente, que habla palabras en Burdeos. Dices: en esta misma plaza pronunció Víctor Hugo su famoso discurso: construyamos los Estados Unidos de Europa. Seamos juntos la Confederación Continental, seamos la libertad. Es una declaración claramente europeísta. Te sientes europeísta como buen helenista, ¿no? También.
Sí, me siento europeísta, no sé si como... Pero Europa, nos dice Diego Fichte, es la expansión ideal de Grecia. Es la expansión ideal de Roma, pero Roma lo hizo a su manera concreta y muy práctica y por las buenas o por las malas. Pero Europa es la expansión de Grecia en todos los órdenes y sí me siento europeísta. Creo en el modo de vida europeo, que sigue siendo muy atractivo para el mundo. Estamos en unos días en que oímos muchos ataques a eso, pero es un valor con milenios detrás y con milenios por delante. Tenemos que tener confianza en eso. ¿Y crees que podemos ser firmes ante todas las presiones que hay de Occidente, de un lado y de otro, de Europa? ¿Podemos mantener esos valores que nos han constituido sí, lo creo. Sociedad? Ahora hará falta aplicar todo lo que también ha sido Europa, claro. Y no solo mirar al pasado, es el momento también del presente y de mirar al futuro, no recrearnos solo en todos los momentos preciosos que tiene la historia europea, la cultura europea, desde la música, la arquitectura, pero no solo vivir de esas rentas, sino continuar, ¿no? Eso les corresponderá a los jóvenes, a los que hay que enseñarles todas estas cosas. Esos vientos de guerra, no solo guerra militar, sino guerra tecnológica, cultural, económica, pues parece que invitan a ser más fuertes todavía en esa idea de Europa unida, ¿no? Claro, no te creas que un poeta sabe de todo eso, ¿eh? Pero, o sea, que a pesar de que me mantengo informado de la actualidad y ha habido épocas que era un adicto a la actualidad y ahora ya no, y no me atrevo a decir todo, creo que eso... No me importaría dar el paso a la vida pública, pero no lo doy, así que no me... Y tengo siempre presente la precaución platónica, que dijo que los poetas, según él, que se fueran de la vida pública porque no están... Pero creo que se refería a los novelistas, en realidad, a lo que ahora son los creadores de ficción o de series, esos son los que deberían tener un poco más de cautela. Pero tengo confianza en que Europa puede hacer las cosas bien. Necesita conocer su historia, necesita conocer su literatura, necesita mantener su filosofía. Una Europa creo que tiene que tener vínculos también con la Ilustración, con su tradición religiosa y cultural y hacer algo nuevo. Pero quizá la Europa de las últimas décadas estaba un poco desnortada, eso es verdad. Pero se va a decidir en la educación, van a ser los jóvenes los que lo entonen un poco. Has dirigido muchos proyectos o 3 proyectos de investigación vinculados con el tema de la felicidad. ¿Qué relación hay en la felicidad y la expresión literaria? Toda. Primero, el tema me interesa, pero eso es una redundancia, una tautología, nos interesa a todos. Aunque haya personas que dicen que no existe la felicidad, pero claro que existe, no solo existe, sino que, como dijo Borges, es frecuente. No hay día que no tengamos algún momento feliz, igual que lo contrario también es cierto. Pero como proyecto de investigación, la verdad que eso me ha divertido mucho el ocuparme de un tema tan importante y desde una perspectiva humanística. Entonces ha habido proyectos del Ministerio, cuando el del Ministerio había miles de proyectos, como los hay todos los años, y ninguno se ocupaba de la felicidad humana. Entonces estoy contento con eso. El último, otro de la Universidad y la Junta, otro del BBVA, pero... Estoy contento de haber, creo que he contribuido un poco a la felicidad de algunas personas desde la universidad estudiando eso. ¿Y podemos aprender de los clásicos para llevarnos una felicidad más del mundo actual? Claro, los clásicos son fundamentales para eso, porque los clásicos confían en que se puede aprender a ser feliz. En cambio nosotros, que básicamente somos románticos, tenemos la idea de que la felicidad es algo inmerecido, que viene y se va sin que tenga nada que ver conmigo. Los clásicos no es una virtud, una virtus, y se aprende, te la enseñan tus maestros. Los orientales esto lo saben y la gente, pues, si no estudiamos los clásicos tenemos que ir a la India o a China o a Japón para que nos lo digan. Pero Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, en fin, los Epicuro nos lo enseñan, Cicerón. ¿Y por qué nos cuesta tanto ser felices? No nos cuesta tanto ser felices. Decimos lo otro porque es un síntoma de la época, y quizá un poco de esta España, un poco el otro día me dijo Álvaro Pombo, me dijo esta España greñuda en la que estamos, es una España un poco en la que, en España ahora, pero esto no era así, pero ahora queda bien decir que estamos mal. Así que es una forma retorcida de estar bien, ¿no? Un poco perversa. Pero las personas más básicas, más simples, como el que te habla,
pues si están bien, lo dicen. Decía el escritor Leonardo Sciascia, el italiano, que el momento más feliz dura solo un segundo. ¿Compartes esa...? No, estoy con Borges. Creo que lo contrario, o sea, si realmente estuviéramos tan mal, muy poca gente podría aguantarlo. En realidad hay montones de momentos, no ya placenteros, no es cuestión de placer o de hedonismo, sino de sentirse bien. Probablemente eso también es un don de la madurez. Eso también una cosa que sí se nota en los jóvenes, a lo mejor no nos acordamos, pero viven muy atormentados. Es una cosa rara, misteriosa, pero sería injusto no valorar todas las cosas buenas que tenemos cada persona y nosotros como sociedad, que hay una parte de bienestar y luego lo que haya que arreglar, pero en lo personal sí creo que se puede estar bien. En 2014 colaboramos en un proyecto precisamente para la Universidad de Salamanca en común, aprovechando que se entregaba el premio Reina Sofía de Poesía a la poeta María Victoria Atencia. Organizamos en Casa del Lector en Madrid un encuentro de poetas de Atencia con poetas jóvenes que afortunadamente te convencí para que coordinases. ¿Qué voces jóvenes crees que ahora mismo hay potencial en España de voces jóvenes? Sí, hay potencial en España, lo hay en Iberoamérica. Castilla y León, en Iberoamérica, en Salamanca. Salamanca un poco en ese sentido es Iberoamérica, vamos, un poco no, también en el sentido poético claramente. Vienen y van y pasan y se forman y tenemos, bueno, el departamento magnífico, espectacular de literatura española hispanoamericana, el máster de creación literaria y hay una... Aparte, en general, en España hay muy buena poesía y en Iberoamérica creo que están todavía más vivos, ¿no? más en ebullición. No, es un continente muy poético, el americano, digo. Por lo menos el que habla español y portugués. ¿Y la Facultad de Filología de la Universidad? Hay buena cantera de... También, eso es imparable, hay una energía increíble, sí. En revista, actos literarios, lecturas, teatro. Sí, es una facultad que no enfría la literatura, se nota mucho. Iba a decir ni siquiera los clásicos, pero sobra el ni siquiera. O sea que los de clásicas, todos nosotros, creo que formamos parte de todo ese movimiento vivo de poesía que se escribe también. Una antigua alumna de la Facultad de Filología fue Carmen Martín Gaite, que este año estamos en el año Martín Gaite. ¿Qué destacarías de ella, de su aportación a la literatura en este año que vamos a celebrar su...? A mí siempre me ha gustado mucho, muchísimo. Me gustaba mucho leerla de jovencito y la conocí y me gusta mucho en el cuarto de atrás, en Entrevisillos, cómo evoca primero la vida de estudiantes. En el cuarto de atrás lo rememora también, pero por ejemplo la vida en la facultad, en Anaya, la Rúa, toda esa Salamanca que ha cambiado mucho y a lo mejor no ha cambiado nada, está insuperablemente descrita por ella. Es un poco la Salamanca de la época de mis padres también, me gusta leer eso también, pero de ella me gusta su amor por el lenguaje, porque es una escritora, también es poeta, pero más de dicción que de ficción, es más, en ella le encantaba el lenguaje y eso que dijo cuando se sienta en las escaleras de Anaya, donde se sientan los estudiantes en el reportaje de Televisión Española, y pensó que nunca, dijo, bueno, nunca seré vieja, se sentó en las escaleras, y esa cosa la tiene cualquier estudiante de Salamanca. Salamanca es una vacuna contra el paso del tiempo también, ¿no? Y me gusta una cosa que dice, está en el centro del Español, que la provincia para toda su vida le dio serenidad. Antes de acabar, sí que me gustaría conocer ahora en este momento de inteligencia artificial, si un poeta tiene miedo a que esa máquina le pueda sustituir y realmente que en un futuro próximo ese sentimiento de los poemas quede relegado a una máquina. Bueno, sobre esto me voy a acoger a lo que ha expuesto magistralmente Amalia Iglesias, que la acaban de premiar además, cuando dice lo de yo tampoco soy un robot. Ella creo que lo ha expresado insuperablemente. Yo no tengo mucho ese miedo, quizá una sensación de incertidumbre, pero también confío en que nos asentaremos ese impacto de la tecnología.
Por otra parte, el lenguaje, también creo que el lenguaje casi se impondrá a las máquinas y desde luego nosotros, pero es cierto que hay un momento de zozobra, ¿no? ¿Y le preocupa ese momento de...? A mí no. No. No creo que una persona que tenga criterio formado para leer poesía se dedique a leer poemas escritos por una máquina pudiendo leer los escritos por una persona, porque la poesía va directa a la vida y la máquina no. Y entonces, pero como hay gente tan rara ahora, pues si lo hacen, allá ellos. Creo que la gente que lee poesía de verdad va a seguir leyendo poetas, no solo los vivos, es que hay que leer, tienen todos los anteriores y los jóvenes que vengan leyendo. Entonces, estar leyendo producciones... En realidad, el problema de la máquina lo teníamos ya, es decir, que escribir un texto que parezca un poema no es muy difícil, lo podía hacer cualquier persona prácticamente. Cualquier persona culta o inculta puede hacer un poema parecido y nadie lee esos poemas, ¿no? Creo que no me preocupa. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por esta conversación. Estamos en esta biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, en un ambiente que es para ser feliz. Y uno de los autores que has traducido, como es Stendhal, pues aquí hubiera estado realmente maravillado por esta belleza. Para finalizar, sí me gustaría pedirte que acabáramos esta entrevista con la lectura de un poema, agradecerte esta conversación y invitarte a que finalice esta entrevista con la lectura del poema. Muchas gracias. Voy a leer un poema en el que se ve la fachada de la universidad y sale la biblioteca y como me parece que va a ser la única vez en mi vida que voy a poder leer un poema en el interior de la biblioteca, soy yo el que te da las gracias por la entrevista y por la posibilidad de leerlo. Se titula Universales, es el medallón central de la fachada y dice esto. La piedra sonrosada es la misma del templo de Debod en Madrid. Estamos en el delta del Nilo y se duplica el sol sobre este círculo. Grecia, fuera de Grecia, cuántas Alejandrías. Ptolomeo y Cleopatra en la calle Libreros, monarcas troquelados en su viva moneda, descendientes de Venus y de Eneas, augustos en el intacto áureo, el porvenir es nuestro. A la meva ciutat, mi divisa son 11, parecen dos hermanos, dos delicadamente andróginos serenos, comparecen teniendo como si nada el cetro único compartido desde el orbe a la urbe, recién cortado el nudo, gordiano gobernemos, no lancemos los dardos, somos universales. Salgamos del espejo pequeño de Van Eyck, estamos en Florencia, en los Uffizi, un tondo mediceo y polícromo o bicolor emblema de Luca de la Robbia. Barro de la Toscana, por obra de la alquimia, blanco, envidriado azul, príncipes italianos que alzaron el cilíndrico tempieto de Bramante sobre el monte Janicolo, mármol y travertino en la tarde de Roma. Aquí los 24 quilates del tabique magnífico recortan un óculo heliocéntrico sobre la biblioteca. Compartamos con todos el tesoro helenístico, un grácil meridiano escinde en hemisferios la total claraboya. Danos sabiduría para orlar con el logos nuestro saludo al mundo, que el gnomon determine el momento sin sombra. El cetro es parte luz de la ventana abierta.